Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del seminario del Center for Open Middleware, del COM. Y lo primero que quiero decirles es que yo no soy el director del seminario, es Juan Carlos Yelmo, pero que se excusa, no puede estar con nosotros hoy por una lesión deportiva. Esperamos que al menos esté en espíritu o al menos conectado a través del streaming y que nos vea, y si lo ve conveniente, pues que nos llame y nos haga alguna pregunta al hilo de la presentación. La presentación de hoy es un poco especial. Ya veo que alguno de las personas que está por aquí se ha traído el pico y la pala porque vamos a bajar a la mina, vamos al taller. Es la primera vez que dejamos de hablar de las nubes, de estar en el mundo etéreo, el mundo virtual de las ideas para llegar a la concreción de las realizaciones. Lo de hoy no es oír un rollo acerca de los conceptos, lo de hoy es hacer. Es una parte muy importante de la ingeniería y es esencial en el mundo industrial, ¿no? Están muy bien las ideas, pero hasta que no se ponen en práctica no son nada. Y lo que vamos a hacer hoy, precisamente, con la ayuda de José Manuel Navarro, es pues bajar a la mina. Vamos a picar, que es en el argot creo que todos conocemos ese nombre, ¿no? Vamos a picar. Pero vamos a picar una cosa muy rara y una cosa muy especial y una cosa muy nueva. Bueno, posiblemente alguno de los que estés aquí ya lo habéis utilizado y lo que vamos a ver pues lo conocéis, pero por si acaso lo que vamos a hacer es trabajar con un lenguaje muy útil a la hora de hacer analítica y también analítica con datos masivos en algunos casos, que el lenguaje se llama R, tiene un nombre muy breve y es así breve, sucinto, conciso como es o como son los programas que se escriben en este lenguaje de programación. José Manuel Navarro nos va a abrir las puertas de la sabiduría del lenguaje R y bueno, yo solamente voy a decir que José Manuel Navarro, siguiendo con la broma del otro día, es nuestro mirlo blanco de la ciencia de los datos, es nuestro científico de datos preferido en el COM y además de eso es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Trabaja en el COM con nosotros desde hace aproximadamente 2 años en proyectos que tienen que ver con aprendizaje automático, con Machine Learning, y también tenía una experiencia previa en este campo. La ha aplicado esa experiencia en diferentes ámbitos: compresión de imagen mediante transformadas wavelet, optimización de la delineación de electrocardiogramas, eso queda muy propio dentro del Centro de Tecnología Biomédica, en cuyo edificio estamos, y la aplicación de las técnicas de aprendizaje automático, que es lo que estamos haciendo ahora junto en algún proyecto con Produban, en la predicción de fallos de un entorno de red grande, como son los que se manejan dentro del Grupo Santander. No voy a decir mucho más, solamente que aparte de trabajar con nosotros, aparte de ser ingeniero de telecomunicación, está haciendo el doctorado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, ahora tomo aire, y que esperamos que en muy pocas semanas se pase unas vacaciones trabajando en el National Informatics Institute en Japón, donde va a ir a hacer una estancia de investigación en estos mismos temas. Sin más, espero que ya tengamos todos el ordenador arrancado, el entorno de R puesto y dispuesto. Nos hemos bajado el software y entonces ya empezamos lo importante de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, yo soy José Manuel, como ya ha dicho Juan Carlos. Por ahora no vamos a picar, voy a daros una pequeña introducción para que sepáis más o menos de qué estamos hablando y ya nos pondremos a picar. Lo primero que quiero contaros es de dónde sale esto de R, por qué R, qué significa, qué se puede hacer con él. Entonces, para empezar a hablar de esto, lo primero del que tengo que hablaros es de este señor. Este señor, que se llama John Chambers, es un señor bastante importante, ha sido profesor de Stanford, es doctorado por, creo recordar, Harvard, y él trabajaba en los laboratorios Bell, allá en los años 70. Y tenían un problema cuando ellos trabajaban haciendo cosas de estadística, y era que tenían que trabajar en Fortran. Con lo cual, bueno, yo no he trabajado en Fortran, pero asumo que no era la cosa más dinámica y rápida del mundo. Entonces necesitaban un lenguaje que les permitiese trabajar de manera mucho más sencilla y rápida. Así que él y su equipo diseñaron un lenguaje que se llamaba S.
Bueno, lo del nombre de S también tiene su gracia. Al principio no sabían cómo llamarle, intentaron ponerle Statistical Analysis Software, lo que pasa es que eso ya estaba cogido, SAS. Entonces, siguieron la convención que estaban utilizando en los laboratorios Bell y siguiendo la moda que había impuesto ese lenguaje poco conocido que era C, que se había creado en los laboratorios Bell, pues utilizaron S de estadística. Tampoco se rompieron la cabeza. Pero bueno, eso era S. Y S era, no era un código abierto. Entonces, a principios de los años 90, dos profesores de una universidad de Nueva Zelanda hicieron una implementación open source de S y la llamaron R. ¿De dónde sale el R? Sí que no lo sé. Sé de dónde salía la S. Pues bien, esta implementación tuvo tanto éxito, ya sabe que a los académicos nos gusta mucho el open source, que ahora el propio John Chambers es parte del equipo de desarrollo del núcleo de R. Y ha tenido muchísimo éxito. Hay otra implementación de S que se llama S+, pero es comercial y tiene bastante menos éxito. Ya se sabe estas cosas. Bueno, pues ahora que sabemos de dónde viene, alguien puede decir, ¿qué se puede hacer con R? Y es una pregunta muy válida. Pues para bien o para mal, como ya dice la viñeta, lo que se puede hacer principalmente es estadística. Ahora, estos días, oímos muchas buzzwords, ciencia de los datos, análisis avanzado, estadística inferencial, estadística analítica, cualquier combinación de estadística, análisis y datos, la vamos a oír. Que me perdone un matemático si hay alguno en la sala, pero en general más o menos es lo mismo. Lo que vamos a poder hacer es todo el proceso, desde cargar los datos, hacerles todas las transformaciones que queramos, modelarlos y extraer información a partir de ellos. R tiene una cosa muy buena, y es que, como ya os he comentado, la hicieron gente académica de una universidad de Nueva Zelanda. Y ese espíritu universitario se ha mantenido. Entonces, como está hecho por matemáticos y por estadísticos, cuando alguien escribe un paper de investigación en el que detalla un método para hacer cualquier cosa, existe la cultura de, a la vez que sacas el paper de investigación, crear un paquete de R que lo implementa. De manera que es muy sencillo, cuando utilizas R, utilizar y descubrir cualquier tipo de técnica, porque la vas a poder utilizar, porque esa persona ya se preocupó de hacer un paquete cuando la inventó o la descubrió. Esto, además, es mucho más fácil de realizar porque no tienes que irte a internet, descargarlo, compilarlo. En general, en RStudio, creo que en R básico también, hay una orden que se llama install packages, que es la que habréis utilizado todos si habéis traído el ordenador, que te descarga un paquete desde el repositorio central de paquetes de R que se llama CRAN, que es un repositorio que está mantenido activamente, es decir, tú no puedes subir cualquier cosa a CRAN, tienes que cumplir unos estándares de calidad, pero si se aprueba, está accesible para todo el mundo de una manera muy sencilla. Vale, alguien podría decirme, si tiene un poquito de idea de este mundillo, pues ¿por qué R y por qué no? O no Python, por ejemplo. No me voy a meter, aunque salga SAS en la imagen, era porque estaba en la imagen, no me voy a meter a hablar de los paquetes, no ya tanto de entornos de programación, sino de interfaces gráficas, porque bueno, sería otra historia. Pero podríamos compararlo, y sería muy justo intentar compararlo con Python. ¿Por qué utilizar R y no utilizar Python? Bueno, no voy a hacer una defensa a ultranza de R, porque creo que no sería ser honesto. En general, es casi un caso de Madrid-Barça, o de religión. Es decir, R es lo mío, yo utilizo esto porque es lo mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 90% de las cosas que puedes hacer con R las puedes hacer con Python y viceversa. Ahora bien, sí que hay pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de embarcarse en un proyecto de ciencia de datos. Sobre todo, hay dos más objetivas y dos más subjetivas que diré al final. Las más objetivas son que R tiene más profundidad matemática. Como os he comentado, existe la cultura de decir, saco un paper detallando un método, hago un paquete implementando ese método en R. Con lo cual, y luego lo veremos, os contaré un caso real, si encuentras un método publicado hace 15 años que no ha utilizado nadie, es posible y además probable que exista en un paquete de R. De hecho, esto me ha pasado. Es decir, pues un paper de 2003, un método de clustering, que veremos luego lo que es, que no había escuchado en mi vida, pues había un paquete de R que lo implementaba y puedo utilizarlo gracias a eso. Ahora bien, el hecho de que exista esta universalidad o esta cultura de hacer paquetes de todo, también lleva a que haya menos cohesión en el entorno de R.
menos cohesión a nivel de las funciones que se utilizan. Igual que puedes encontrar métodos de todo, no todo el mundo, no una misma persona ha hecho todos los métodos, con lo cual cada uno utiliza una convención de nombres que a él le parece. Esto en Python es al contrario. En Python, la librería principal de Machine Learning es una, y se llama scikit-learn, y siguen una convención de nombres muy estricta. Todos los métodos se entrenan con .train y todos predicen con .predict. Con lo cual es mucho más sencillo utilizar métodos nuevos, aunque haya menos. Esas serían las razones más objetivas. Y ahora, las razones más subjetivas, sobre las que no tengo tanta base, serían que quizás Python es mejor si quieres hacer un proyecto de procesamiento de lenguaje natural, que es una aplicación de Machine Learning centrada en texto. Eso, por mi experiencia y por lo que he comentado con colegas, creo que Python es mejor para ese ámbito. Y además, Python, por ser un lenguaje de propósito general, creo que será más fácil de llevar a producción un modelo de Machine Learning que hayas hecho con Python que uno con R. Probablemente, pero sobre eso no me mojaría mucho. Y por último, antes de entrar ya en materia en R, Juan Carlos Yelmo, que aquí no está, me pidió que por favor explicase qué es un dataset. Porque hay muchas veces que te dicen, pues estamos utilizando el dataset para hacer no sé qué. Vale, pero ¿qué es un dataset? ¿Qué son los datos? ¿De dónde salen? Bueno, pues en realidad casi cualquier cosa puede ser un dataset. Si puede ser digitalizado, si lo puedes convertir en datos almacenados, es muy probable que lo puedas analizar. Los datasets típicos, los que todos pensamos cuando nos dicen un dataset, es algo de este estilo. Columnas, donde tenemos variables, y filas, donde tenemos instancias de entrenamiento, observaciones, como queráis llamarlo. Luego veremos en nuestro dataset que sigue esa convención y lo estudiaremos un poco más. Ahora bien, algo como este ejemplo esto puede contener desde pasajeros del Titanic, como vamos a ver nosotros, hasta logs de eventos de una máquina, pero esos serían los ejemplos típicos. En realidad, el dataset no tiene por qué quedarse ahí. Un dataset puede ser perfectamente los tweets de 1000 personas en el área geográfica de Madrid, las opiniones en TripAdvisor de un hotel. Eso sería un caso, por ejemplo, de procesamiento de lenguaje natural. Una imagen son píxeles, está digitalizado, lo puedes analizar. De hecho, los mayores avances en Machine Learning se están haciendo últimamente en tratamiento de imagen, mediante Deep Learning, que son redes neuronales. Sonido. El sonido también se puede hacer. Hace nada leía un artículo sobre unos investigadores del MIT que habían conseguido crear una red neuronal que separaba en una pista de audio, una canción, la pista de voz de la pista instrumental. Ella sola, sin decirle qué era la voz ni nada. Como os he dicho, casi cualquier cosa que se pueda digitalizar es susceptible de ser analizada. Como último ejemplo, no sé si conocéis una web que se llama Kaggle, K-A-G-G-L-E. Bueno, pues en esta web proponen concursos de ciencia de datos. Ellos plantean un problema y te dicen que tienes que resolverlo y en general se suele hacer con estas técnicas. Pues han planteado concursos desde este que vamos a ver nosotros, el dataset que vamos a tratar, que es pasajeros del Titanic y si sobrevivieron o no, ha sido un concurso de Kaggle. Otro era predecir la categoría de un objeto en una tienda online en función de 9 variables que no conocías. Otro era identificar a un conductor en función de sus trayectos. Te daban sus posiciones X ahí en el tiempo y tenías que ser capaz de identificar qué conductor era. Otro era identificar enfermedades oculares en función de imágenes de los ojos de pacientes. Como veis, se puede aplicar a casi cualquier cosa. Y ahora ya vamos a picar. Bueno, ¿cuántas personas os habéis traído ordenador? Levantadme la mano, por favor. Bueno, no está mal. Más de los que esperaba. Bueno, si os habéis descargado el zip, solo tenéis que abrir el archivo .proj o el proyecto de R, seminario común. Y si lo abrís, no sé si os abrirá el main.r o no, pero si no os lo abre directamente, como a mí, os vais a la misma carpeta en la que está y abrís el archivo. Y vamos a empezar a hacer cosas. Como aquí no hay wifi, espero que los que tengáis ordenador hayáis instalado los paquetes necesarios.
Si no los habéis instalado, bueno, no pasa nada, podéis seguir la charla igualmente. Pero lo primero que hacemos es cargar los paquetes. Como os comentaba antes, es muy fácil instalar paquetes nuevos. Simplemente una orden y él se los baja directamente de CRAN. Y después con otra orden los cargas en el entorno. Bueno, cargamos todos los paquetes que vamos a necesitar. Y antes de meternos en harina, aunque no quiero hacer un taller que sea sintaxis de R, sí que considero necesario que conozcáis los formatos de datos típicos que se utilizan. No la sintaxis, sino el qué significan y para qué sirven. Entonces, va a ser muy básico, pero por si acaso. Los tipos de datos más comunes son 4. Aunque R es un lenguaje orientado a objetos, por debajo, no es necesario que escribas con orientación a objetos. Lo que quiere decir eso es que existen clases de casi todo. Ahora bien, en general, ya os digo, nos ceñimos a 4 típicos. El primero es el numérico, que esto es relativamente importante, no hace falta distinguir entre entero o double, aunque puedes hacerlo, pero si no quieres simplemente pones numeric y ya está. El siguiente es el carácter o carácter, que es un string de toda la vida, si has programado algo lo conoces. El siguiente es el lógico, que es true o false. Y el último quizás es el más raro si no vienes de un lenguaje de este tipo, que es el factor. Un factor es simplemente un conjunto de valores que toman valores de una distribución discreta, es decir, como aquí tenemos rojo, verde o azul, que no tienen por qué guardar ninguna relación entre ellos. Aunque pueden estar ordenados, pero tienes que especificarlo. Si no lo especificas, no lo están. Ejemplos de factor, los colores, ser hombre o mujer, estar vivo o muerto, etc. Y por otra parte, en R almacenamos los datos típicamente en 4 formas. El primero es el vector, que es un conjunto unidimensional de datos del mismo tipo y además que está ordenado, todos lo conocemos. El segundo es una matriz, que es exactamente igual, solo que bidimensional. El tercero es el más interesante, porque es el data frame, y el data frame sí que lo voy a cargar y os lo voy a enseñar, porque es el que traduce más fielmente el concepto que tenemos todos de dataset a R. Entonces, si lo creamos y lo vemos, para ver un objeto solo tenemos que escribirlo en la consola. Bueno, mejor lo voy a ver arriba. Aquí podéis ver que tenemos 5 columnas y 5 filas. Aunque esto no significa nada, luego cuando... ¿Me hago a un lado? No se ve, ¿no? Vale. Aunque aquí no significa nada, luego cuando carguemos el Titanic, los datos del Titanic se verán mucho mejor. Esto simboliza 5 variables, como podrían ser, como os he dicho, la edad, el color de pelo, la altura, etc. Y esto serían 5 observaciones, o 5 personas, 5 pasajeros, 5 transacciones, 5 eventos del sistema, cualquier cosa. El último conjunto de datos que vamos a ver, o el almacén de datos, es la lista. La lista es... no he cargado el vector. La lista es una especie de cajón desastre en el que puedes poner cualquier cosa. No tiene por qué estar, no tiene ni por qué compartir tipo, ni nada de nada. Viene muy bien, no tanto para representar datasets, porque conceptualmente es complicado, pero sí que viene muy bien después a la hora de almacenar modelos, a la hora de almacenar estructuras de datos arbitrarias completamente. Y de hecho la mayoría de modelos, cuando los entrenas, el tipo de objeto que sacan es una lista. Pues ahora sí que vamos a pasar ya a hablar de una sesión de ejemplo. Mi objetivo con la sesión no es que entendáis la sintaxis de R, sino que entendáis qué podemos hacer con R y cuál sería el workflow típico de un científico de datos, analista, lo que queráis, analizando un dataset. Bueno, pues como os he comentado, el dataset que vamos a utilizar es una relación de pasajeros del Titanic con una columna que nos indica si sobrevivieron o no. Más allá del dato en sí, me parece un dataset muy bueno para empezar porque es muy fácil de entender. Quizás una variable muy técnica te dice poco, pero si la persona era hombre o mujer es muy fácil de analizar y saber si tiene importancia o no.
Entonces, el primer paso es la carga de datos. En R en general es muy fácil cargar datos. Hay una función para cargar casi cualquier tipo de dataset. En nuestro caso, como tenemos un CSV, también lo podemos cargar fácil. Si lo ejecutamos, ya lo tenemos. Lo tenemos en una variable que se llama Titanic, que podéis ver aquí arriba a la derecha. Y lo primero que tenemos que hacer una vez hemos cargado nuestro dataset es saber si nos vale. Es decir, saber si si los valores que contiene son adecuados. No ya adecuados para nuestro proyecto, sino si son coherentes. Es decir, imaginaos que tenemos un campo edad, que lo tenemos, y que todos los valores que hubiesen en ese campo fuesen rojo. Obviamente tendríamos que descartar esa variable porque ha sido codificada mal. O que la edad de la gente es -5. También tendríamos que hacer algo con ello, o ir a la persona que nos ha dado los datos y decirle me los has dado mal. Entonces, luego veremos ya si el dataset nos sirve o no para hacer lo que queremos hacer. Lo primero es comprobar la validez de los datos. Pues para ello hay una función muy útil en R que se llama summary, una especie de resumen, que si la ejecutamos sobre un data frame, coge cada una de las variables y nos hace un resumen de esas variables. Lo cual nos permite ver que tenemos una primera variable que es una ID del pasajero. Eso es metainformación, no es información real que hubiese. Una persona no llevaba una chapa con soy el pasajero 2, con lo cual probablemente no nos sirva de nada. Pero viene bien para comprobar la integridad del dataset. Si hubiesen IDs repetidos, sabríamos que tenemos 2 personas repetidas, con lo cual tendríamos que quitar una. O si hubiese algún ID que no aparece, sabríamos que nos falta un pasajero. El siguiente es una variable numérica que indica si ha sobrevivido o no, de 0 a 1. Después un pClass, que lo que indica es la clase en la que viajaba la persona, primera, segunda o tercera, el nombre de la persona, el sexo, la edad, todas estas son autoexplicativas. SIBSP lo que indica es el número de hermanos o de parejas, si tenía su esposo o esposa en el barco, y PArch es el número de parientes que tenía en el barco. Después está el número de ticket que tenía, fare es lo que pagó por ese ticket, cabin es el camarote en el que estaba y embarked es el puerto en el que se embarcó. Vale, pues de todas estas, por reducir un poquito el análisis y las variables a explorar, vamos a quedarnos con unas cuantas. Solo nos quedaremos con si sobrevivieron o no, la clase, el sexo, la edad, lo que pagaron y dónde se embarcaron. Esto lo hacemos también con una sola orden. Y ahora, si recordamos el summary que hemos hecho, si os fijáis, tanto survived como pClass son numéricos. Podemos expresarlos así, pero tendría mucho más sentido que fuesen factores. Porque no tendría sentido un valor en survived de 0,5. Una persona está viva, muerta, está medio muerta, no tendría sentido. Tiene que ser o 0 o 1. Y en pClass también. O estás en primera, o estás en segunda, o estás en tercera. No puedes estar en primera y media. Con lo cual los convertimos en factores. Después, este cambio es meramente estético, pero nos sirve para aclararnos más. Vamos a cambiar los niveles de survive a no y así, en vez de a 0 o 1. 0 es que vive, es mucho más claro si decimos que no ha sobrevivido o que sí ha sobrevivido. Bien, y nos enfrentamos a nuestro primer problema. Si volvemos a mirar el summary, en la edad, que está aquí, muy bien, tenemos su resumen, pero aquí dice que NA 177. NA es que no tenemos las edades de esas personas. ¿Cuántos datos tenemos? 891 pasajeros, 177 sin edad. Si fuesen menos podríamos descartarlos y no pasa nada, pero quitarnos 177 de 891 ya es un poco más importante. No lo haría. Vamos a intentar llenar los huecos. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo se distribuye la edad en los pasajeros. Pues si hacemos una gráfica, muy bien, vemos una especie de distribución normal con un poquito de cola quizás hacia la derecha. Ahora bien, esto es para todos los pasajeros de todo el Titanic. Probablemente ciertas variables como la clase y la edad influyan perdón, la clase y la edad no, la clase y el sexo influyan en la edad que tienes. De hecho, si miramos, por ejemplo, las mujeres de primera clase, vemos que la distribución que siguen, voy a hacer esto un poco más grande,
la distribución que siguen cambia por completo, no es la misma. Y si ahora hacemos lo mismo para todos los grupos, en función de la clase en la que viajaban y el sexo que tenían, aunque no se aprecie mucho, lo importante es apreciar que son distintas. Con lo cual estaríamos perdiendo toda la información de las variables si simplemente cogiésemos el grupo en completo. ¿Qué posibles opciones tenemos para rellenar esto? Bueno, lo primero que alguien puede pensar es, pues sustituyo por la media de todas las edades. Hombre, es una solución un poco burda. ¿Qué problema tiene? Bueno, sí, vamos a ir viéndolo. ¿Qué problema tiene? Este. A ver. Si os fijáis, lo único que ha hecho ha sido coger la media de todos los pasajeros y añadir esa edad a todo el mundo que no tenía edad. Lo cual hace que tengamos un pico en las distribuciones que no pega, no sigue la distribución de los pasajeros que teníamos. Pues abandonamos esta idea. A ver. ¿Se me ha bloqueado? Bueno, sí, parece que está pensando. Os voy contando lo siguiente. Otra cosa que podríamos pensar para aprovechar la relación que hay entre las variables sería decir, vale, vamos a hacer un modelo lineal. Vale, ya está. Vamos a hacer un modelo lineal en función de, por ejemplo, el sexo y la clase que prediga la edad. Lo cual ya estaremos aprovechando las distribuciones de cada una. ¿Vale? Vamos a probarlo. Hacemos el modelo, le damos los datos de la gente que no tenía edad para que prediga qué edad tendrían, los asignamos, y si ahora miramos, pues igual no se aprecia porque no se puede comparar con antes, pero tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver mejor cuando veremos un ejemplo más claro de regresión lineal, pero lo único que está haciendo esto es añadir probablemente la media de cada uno de los grupos a las distribuciones. Hombre, hemos mejorado respecto a antes, porque ya no estamos añadiendo la media de todo el conjunto, pero tampoco tiene sentido asumir que todos los pasajeros que no tenían edad tenían exactamente 22,4 años. Pues otra cosa que podríamos hacer, y que es la que vamos a hacer, es asumir que todos los grupos siguen una distribución normal. Quizás no es la asunción más exacta del mundo, pero vamos a trabajar con ella. Partiendo de esa asunción, sacamos la media y la desviación típica de cada una de ellas. Y ahora extraemos valores de una distribución normal, de media y desviación típica, los de cada uno de los grupos. Bueno, igual no queda muy claro, pero vamos a verlo. Esta es la distribución de la gente sin añadir los 177 nuevos. Esto que estoy ejecutando es simplemente una función que genera lo que yo acabo de decir. Y ahora añadimos esos datos a cada uno de los grupos. Y si lo pintamos, a ver, lo que me interesa es la comparación. Cada una de las distribuciones, más o menos, sigue el patrón que tenía antes. Con lo cual, estamos manteniendo la relación entre variables, generando edades nuevas. Con lo cual no estamos perdiendo ni contaminando la varianza que existe entre las variables. Por supuesto, igual que yo esto lo he hecho con solo dos variables, podríamos haber hecho un modelo lineal con todas las demás, o en vez de un modelo lineal, utilizar una red neuronal o algún método mucho más complejo. Esto es una cosa simple para que se entienda cuando no tienes datos, lo que tienes que hacer es aprovechar la información que sí que tienes, que es, aunque no tenga un campo, tengo otros 5 de esa persona. Puedo utilizar la información sobre ella y sobre todos los demás para inferir o intentar adivinar de manera un poco razonada esa variable o ese valor y seguir utilizándolo, porque son datos útiles. No puedo tirar un 20% de mi dataset porque no tenga edad. El segundo problema que existe en nuestro dataset es que hay dos personas que no tienen puerto de embarque. Entonces, como asumimos que nadie saltó al barco de manera ilegal, son dos personas de 891, nos las quitamos, no pasa nada. Este es el otro caso. Un 0, algo por cien o un 1% no es ningún problema quitárnoslo.
Pues si ahora volvemos a hacer un summary, vemos cómo tenemos ya nuestro dataset, a ver, limpio y reducido. Tenemos un factor, si la gente sobrevivió o no. Lo bueno de que sea un factor es que ahora cuando le decimos que nos haga un resumen, como es un factor, no hace el resumen que hacía de una variable numérica. Nos dice cuánta gente no sobrevivió y cuánta gente sí que sobrevivió. Pues vemos que la mayoría de gente murió, como era de esperar. Tenemos 214 personas en primera, 184 en segunda y 491 en tercera. También encaja probablemente. Más hombres. Las edades no tienen ningún valor espurio, no tenemos edades negativas, ninguna persona tiene 350 años. Respecto a cuánto pagaron, pues a no ser que salga negativo, poco podría asumir yo, porque tampoco sé la moneda en la que lo pagaron ni qué era razonable pagar por el ticket. Si hubiese salido negativo sí que podríamos haber empezado a preguntarnos cosas. El hecho de que el mínimo sea 0 probablemente quiere decir que a alguien le invitaron. Porque, bueno, eso lo veremos en la siguiente sesión del seminario, había gente noble y cosas de ese estilo, con lo cual encaja pensar que algunos fueron invitados. Y aquí hay 3 puertos, C era Cherbourg, creo recordar, Q no recuerdo cuál era, y C era, y S era Southampton. Pero bueno, probablemente, luego lo veremos, no debería influir en exceso en si has muerto o no. Vale. Ahora que tenemos los datos limpios, lo siguiente que hay que hacer es explorarlos. Cuando digo explorarlos, digo de cara al objetivo que tienes. Si en nuestro caso tuviésemos un cliente que nos ha dicho analízame si la gente va a sobrevivir o no, haríamos exactamente solo eso. Vamos a centrarnos bastante en eso, pero como no tenemos un cliente, lo que vamos a hacer es intentar encontrar muchas relaciones entre variables y sobre todo extraer información. El proceso de exploración es de extracción de información. Hay 2 tipos de exploración. La exploración estadística, es decir, lo que acabamos de hacer, calcular el summary, que te dice pues, valores, métricas de tus variables, y la exploración visual. De primeras, igual alguien podría decir, quizás con algo de acierto, ¿por qué es necesario hacer gráficas? ¿Por qué es necesaria intervención humana? Si sacas números lo puedes automatizar todo y la máquina lo decide, es mucho más rápido y hacerlo visual no escala. Pues algo de razón tiene, pero sigue siendo necesario, ahora veremos por qué. Dentro del tipo estadístico, aparte de la función summary, se podrían calcular también, por ejemplo, coeficientes de correlación entre variables, o lo que vamos a ver ahora, una matriz de contingencia entre variables categóricas. Una matriz de contingencia lo único que te dice es las veces que han coincidido ciertos valores de esas 2 variables. Aquí, por ejemplo, podemos ver una matriz entre el sexo de los pasajeros y si sobrevivieron o no. Pues vemos que 231 mujeres sí que sobrevivieron y solo murieron 81. Pues encaja con el conocimiento previo que vamos teniendo del desastre del Titanic. Y que en los hombres es claramente al revés. 468 murieron y solo 100 sobrevivieron. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de por qué es necesario ver los datos. Si yo ahora os hago un resumen de 2 series de 100.000 valores de números, pues si las miramos podemos ver que tienen exactamente la misma media, prácticamente la misma mediana, los cuartiles también están en los mismos puntos parecidos y que quizás la segunda está más esparcida a los lados, tiene un mínimo más pequeño y un máximo un poco mayor. Pero yo tampoco sabría decir mucho más acerca de esas variables. Si en vez de mirar el resumen las pintamos, pues vemos perfectamente que una es una distribución uniforme y la otra es una distribución gaussiana. Esto nos da muchísimo más información que el saber que tienen la misma media o que uno tiene un mínimo y un máximo. Bueno, este es un ejemplo tonto de por qué hay que seguir mirando las variables. Entonces vamos a pasar ahora exactamente a eso, a mirar las variables. Bueno, aunque no lo he dicho, si hay cualquier duda o digo alguna tontería o si alguien cree que él puede generar más información sobre una gráfica, por favor decidlo. No quiero sentar cátedra ni que parezca que mi palabra es la última. Si empezamos por la clase, vamos a pintar gráficas. A ver cómo sobrevivió la gente, qué distribución tenía, etc. Pues en cantidades absolutas, en rojo no sobrevivieron y en azul, bueno, en verde sí que sobrevivieron, pues
está más o menos claro lo que nosotros pensábamos ya. La gente de primera sobrevive más, la gente de segunda parece que casi la mitad y la gente de tercera pues lo pasaron mal. Pero yo, por esta gráfica, no sabría decir, al menos con total certeza, si, por ejemplo, más gente de primera sobrevivió que de tercera. Parece que sí, pero no sabría decir en qué cantidad o en qué proporción. Para ello, hay otro tipo de visualización que lo que hace es poner las barras sin apilarlas. Y aquí podemos ver perfectamente que hay más gente de primera que sobrevivió que de tercera, casi unos 140 y aquí tenemos unos 120 aproximadamente. De segunda ya podemos intuir que tenías un 50-50 de sobrevivir. De hecho, si ahora miramos los porcentajes, se ve mucho más claramente que si eras de primera tenías un 62% de sobrevivir, de segunda estabas en 50% y si eras de tercera tenías prácticamente un 25% de sobrevivir. Esto, por supuesto, se puede dividir más aún en sexos. Lo que pasa es que cuando lleguemos a la variable de sexo lo veremos, no quiero quitarme información aún. Vamos a explorar ahora la edad. La edad de primeras probablemente sí que influya. Podríamos pensar en aquello de las mujeres y los niños primero. Entonces, sí que a priori podríamos decir que va a ser una variable que influya en si sobrevives o no. Pues vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es ver las distribuciones de la gente que sobrevivió y la que no sobrevivió. Pues son prácticamente iguales, excepto este pico. Aquí vemos un pico en edades bajas de gente que sobrevivió. Tiene sentido, niños. Vamos a seguir dividiéndolo. Bueno, antes de seguir dividiéndolo, podríamos asumir que son la misma distribución normal. Bueno, ya hemos visto con este pico que no, pero si de verdad queremos cuantificarlo y decir, bueno, yo voy a hacer un t-test y me quedo tranquilo. Un t-test, para el que no lo sepa, te compara si dos distribuciones están extraídas de la misma distribución normal o no. Pues si hacemos el t-test, vemos que el p-valor es prácticamente 0, con lo cual no, concluimos que no están extraídas de la misma distribución. Ahora bien, si las pintamos, si pintamos distribuciones normales de media y distribución típica, las de ambas, aunque ya hemos visto que la de la gente que sí que sobrevivió no cumple exactamente esa asunción, vemos que son muy parecidas, pero no exactamente. Con lo cual, podemos asumir quizás que el pico de la edad de los niños sea el que nos mueve la distribución, pero quitando eso, dentro de la gente adulta no hay diferencia en cuanto a si sobrevives o no. Si dividimos por sexos, vemos que las distribuciones son también parecidas. Tenemos dentro de los hombres el pico de los niños que sí que sobreviven. Ahora bien, me llamó la atención que dentro de las mujeres, un momento que me lo he cargado, dentro de las mujeres el pico no es tan pronunciado. De hecho, parece que hay más densidad de la gente, de las niñas que no sobrevivieron que las niñas que sí sobrevivieron. Curioso. Pasamos ahora a explorar cuánto pagó la gente y saber si eso tuvo alguna influencia o no en si sobrevivieron o no. Hombre, a priori también podríamos decir, pues si cuánto pagó correla con la clase en la que viajaba, eso va a influir. Ahora hay que tener en cuenta que en este caso conocemos qué significan las variables. Muchas veces, de hecho en los concursos de Kaggle, te van a dar 200 variables y cada variable va a ser V1, V2, V3. En esa situación solo podrías saber que las variables están correladas. No podrías saber cuál de las dos es la que tiene de verdad el efecto sobre si la gente sobrevive o no, o incluso si existe una variable latente que no existe en tu dataset, pero que es la que provoca ambos fenómenos. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando estás explorando. En este caso, como ya digo, como conoces las variables, somos capaces de darles sentido. Pero es importante el tener en cuenta esas cosas, que no, la correlación no implica causalidad y que pueden existir variables latentes. Bueno, si miramos la distribución de la gente que sobrevivió y la que no, en función de lo que pagó, yo aquí no veo nada. Sí, sé que son distintas, pero tiene una cola a la derecha enorme, no se ve nada. En estos casos, cuando tienes una distribución parecida a algo normal, con una cola gigante hacia la derecha, lo que se suele hacer es transformarlo aplicando el logaritmo. Si aplicamos el logaritmo,
la cosa ya cambia y se ve muchísimo mejor, como en general la gente que sí que sobrevivió tiene más densidad hacia la derecha que la gente que no, que tiene un pico enorme en esta zona. Encaja. Si ahora además lo distribuimos por clase, vemos claramente cómo existe la correlación de la que hablábamos y que esperábamos. La gente de tercera tiene un pico enorme aquí. Esto es sin dividir por si sobrevivieron o no, es solo lo que han pagado en función de la clase en la que estaban. La gente de segunda tiene 2 picos y la gente de primera está muy distribuida, pero pagando mucho más que todos los demás. Y ahora viene una cosa curiosa, y es cuando dividí esto por sexos, que de repente parecía que las mujeres pagaban más. En tercera, pues están más distribuidas, no tienen un pico. En segunda, claramente, el pico que los hombres tienen antes, ellas lo tienen después. Y en primera se ve mucho más, que es prácticamente la misma distribución movida hacia la derecha. Pues, hombre, yo no me voy a meter en las causas de esto, eso se lo dejo a historiadores, sociólogos, etcétera. Pero si vamos a comprobarlo haciendo números, si cogemos la media de lo que pagaron las mujeres en función de lo que pagaron los hombres, vemos que efectivamente es un 1,73 más. Ahora bien, como ya bien me dijo Luis hace unos días, esto podría ser simplemente porque hay más mujeres en primera. No nos pongamos aún conspiranoicos. Bueno, pues si dividimos por la clase en la que viajaba la gente, las mujeres de primera pagaron 1,58 más que los hombres, las mujeres de segunda en 1,11, es la única clase en la que parece que está más o menos igualado, y las mujeres de tercera pagan 1,27 más. Ya os digo, el porqué de todo esto no lo sé, sería interesante saberlo, pero es un dato curioso. Si pasamos ahora a explorar el sexo de la gente y cómo influyó esto, una vez más, por nuestro conocimiento a priori del desastre, podemos imaginar que el hecho de que seas mujer va a influir bastante en que sobrevivas. Si lo miramos, pues efectivamente, a la izquierda las mujeres, a la derecha los hombres, en azul si sobrevives, está claro. Si miramos en cantidades absolutas lado a lado, unas 240 mujeres sobreviven frente a unos 100 hombres. Y sobre todo mueren 480 hombres. En porcentaje, pasa casi como con primera clase y tercera clase. El hecho de que fueses mujer te daba un 75% de probabilidad de sobrevivir en el barco. Y si eras hombre lo tenías un poco peor. Pero es que además, si dividimos por clase, la cosa ya se pone mucho más divertida. Porque si eras mujer de primera o de segunda, sobrevivirías. A no ser que te tropezases y te pegases un golpe en la cabeza, ibas a salir del barco. Si eras de tercera, aun siendo de tercera, si eras mujer, tenías un 50% de probabilidades de sobrevivir. Que es bastante alto, es el equivalente a estar en segunda. Y los hombres... Pues hombre, los hombres de primera son los que suben la media, porque tienen un 30% de sobrevivir. Pero los hombres de segunda y de tercera lo tenían bastante complicado. Por último, vamos a intentar sacar algo de información del puerto de embarque de la gente. Claro, claro, sí, en este caso, como digo, como conocemos muchísimo por el desastre, sabemos y esperamos cuáles van a ser los resultados y el hecho de que concuerden también es bueno. Si, como digo, las variables en vez de ser mujer, edad, fuesen V1, V2 y no supiésemos que esto es el Titanic, no tendríamos ninguna información a priori de las variables y tendríamos que inferirlo todo de la exploración que hacemos. O sea, este caso lo solemos coger para hacer ejemplos porque es muy sencillo el entender qué significa cada variable y además te permite confirmar los resultados. En un experimento real o conoces perfectamente el entorno, que no suele pasar, o no sabes qué significa cada variable. Tienes que empezar a preguntar a la gente que sabe o simplemente explorar tú y asumir cosas. Pues bien, como decía, vamos a intentar ver qué pasa con el puerto de la gente, el puerto en el que se subió la gente. Pues si dividimos en cantidades absolutas, sí que parece que hay algo de diferencia. Pues si estabas en el C tenías un poquito más de probabilidad de sobrevivir, si estabas en el S tenías prácticamente la mitad de probabilidad de sobrevivir, pero vamos a mirarlo de otra manera, así es mucho más fácil. Si estabas en el C tenías un poquito más de probabilidad de sobrevivir
y parece una función decreciente, tu probabilidad de sobrevivir en función del puerto. Una vez más, como conocemos esta variable y sabemos que a priori no debería determinar si vas a sobrevivir o no el puerto en el que te hayas subido, probablemente esté relacionado con variables en función del sexo y la clase de la gente que se subió en cada puerto. Si dividimos por clase, vemos que en Southampton se subieron prácticamente la mitad de gente de tercera. Esto es lo que hace que baje la media de supervivencia cuando miras en Southampton. En Queensburg, creo recordar que era, también es prácticamente todo gente de tercera. Si miramos el gráfico, mucha gente ha sobrevivido para ser todos de tercera, la verdad. Y en el puerto C, prácticamente la mitad de gente era de primera. Esto es lo que hace que en proporción más del 50% de la gente del puerto C haya sobrevivido. Si además lo dividimos por sexo, perdón, aquí, también podemos ver zoom A. No, plot zoom. He vuelto a abrir el seminario, perfecto. Aquí. En el puerto, en Southampton, vemos que se subió una gran mayoría de hombres de tercera. Pues está claro ya que es lo que hace que baje la media en Southampton. Y en el C, bueno, en Q están 50-50, con lo cual probablemente eso encaja con que esté en medio entre las altas. El máximo de probabilidades que tenemos en C y el mínimo que tenemos en Southampton. Pero, como ya digo, como sabemos qué significan las variables, podemos asumir que el puerto no debería influir en exceso. Y luego, de hecho, veremos que no influye. El último paso, antes de desplegar un modelo, es crearlo, obviamente. Una vez tienes ya la información sobre el entorno y sobre todas tus variables, puedes tener ideas sobre qué variables van a influir más o menos en lo que quieres predecir. Bueno, predecir, no lo he dicho. Como en nuestro caso no tenemos un cliente que nos diga quiero que hagas esto, vamos a hacer 3 tipos de tareas típicas. La primera es una clasificación, que es predecir una variable categórica, no tiene más. La segunda va a ser una regresión, que es exactamente lo mismo, pero prediciendo una variable numérica. Y la tercera es clustering, que es intentar agrupar, en nuestro caso, pasajeros, dentro de grupos en los que son más semejantes. Entonces, el primer paso que tenemos que dar, antes de hacer cualquier tipo de problema o de tarea, es separar nuestro conjunto de datos en entrenamiento y test. ¿Por qué? Vamos a perder datos, no vamos a entrenar con todos. Porque el objetivo de un científico de datos es obtener información generalizable. El objetivo no es conseguir un modelo que se ajusta perfectamente a nuestros datos. Un ejemplo muy tonto de esto es, si yo tengo una función matemática, un conjunto de puntos, que siguen una nube de puntos, si le subo el orden a un polinomio, puedo encontrar un polinomio de orden 250 que se ajusta a nuestra nube de puntos. Pero eso no me interesa, porque eso está capturando el ruido que hay en el dataset. Como tu dataset no es perfecto, no contiene todas las observaciones, no contiene infinitas observaciones, va a contener ruido, va a estar contaminado, entre comillas. Con lo cual, lo que a ti te interesa es extraer la información real, la relación entre variables que de verdad existe, y no el ruido. Si subes la complejidad de un modelo, lo que pasa es que sobreajustas y al final te quedas también con el ruido. Y cuando intentes generalizar el conocimiento que has obtenido, estarás intentando aplicar ese ruido sobre las variables reales. Ese ruido no estará, con lo cual harás predicciones muy malas. Entonces, todo esto venía porque tenemos que crear un conjunto de entrenamiento y uno de validación. ¿Para qué se hace esto? Porque entrenamos con el conjunto de entrenamiento, como si el de validación no existiese, y luego miramos a ver qué tal funciona nuestro modelo con el de validación, para simular el ver datos nuevos. Es como si intentásemos desplegar nuestro modelo ya en la realidad y comprobar qué tal funciona, pero dentro de nuestro entorno. Entonces, para ello, los separamos. Ya tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, que es train, y otro que es test. Y ahora vamos a entrenar siempre con train,
y comprobaremos qué tal funciona contra test. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es una clasificación, como os he dicho. Vamos a intentar predecir si la gente sobrevivió o no. Y vamos a utilizar un árbol de decisión. Los árboles de decisión, probablemente alguno lo conozca ya, son una cosa muy fácil de interpretar. Es prácticamente una caja blanca. Igual que hay muchos algoritmos que son cajas negras, que no tienes ni idea de lo que está pasando por debajo. Un árbol de decisión es simplemente un conjunto de reglas que te permite seguir el árbol y saber en qué rama has terminado e interpretar si las reglas son válidas o no. Así que vamos a crear uno intentando predecir si la gente sobrevivió con el resto de las variables, que él se apañe si las variables son importantes o no. Pues si lo hacemos y lo pintamos, igual no se ve mucho, pero bueno, yo os lo voy a ir interpretando. Pues tampoco, porque aquí no se lee nada, afortunadamente lo tengo impreso. Bueno, el primer nodo, lo más importante, como era de esperar, es saber el sexo de la persona. Si es hombre, directamente le dice que no sobrevive. Pero también hace otra pregunta. Lo tengo aquí, perfecto. Hace otra pregunta. Si la edad es mayor de 4,2. Si la edad es mayor de 4,2 y es hombre, le dice que no sobrevive. Pero si es menor, sí sobrevive, con un 74% de probabilidades. Es decir, si eres hombre, si estás en la rama de la izquierda, solo vas a sobrevivir si eres un niño. Bien, encaja con el conocimiento que hemos extraído en la fase de exploración. La parte de la derecha es cuando se pone un poco más divertida, y es si eres mujer. Si eres mujer, lo primero que pregunta es ¿de qué clase eres? No, perdón, si eres de tercera. Si eres de tercera, se va a la rama del centro, que está un poquito más dividida. Si no eres de tercera, o sea, si eres de primera o de segunda, directamente te dice que tienes un 93% de probabilidades de sobrevivir. Si no eres de tercera, lo que pregunta es si te embarcaste en Southampton. Ese es uno de los primeros signos de que el árbol está sobreajustando. ¿Por qué? Porque conocemos las variables. No debería importar que te hayas subido en Southampton, en Cherbourg o en tu casa. No debería influir. Con lo cual, esto es algo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de regenerar el árbol, diciéndole que probablemente no baje tanto, no mire tanto en las variables. Esos son parámetros que se pueden ajustar. Si no te has embarcado en Southampton, te dice que sobrevives con un 70% de probabilidades. Pero si sí que te has embarcado en Southampton, viene el nodo del centro, ese de ahí, en el que también podemos ver un claro ejemplo de sobreajuste. ¿Por qué? Porque lo que pregunta es si has pagado más de 18 dólares, libras, lo que sea. Una vez más, no debería influir lo que hayas pagado para saber si has sobrevivido o no. Esa información está en la clase. Con lo cual, estás cogiendo el ruido del dataset. Pero bueno, en líneas generales, parece que el árbol, quitando la ida de cabeza que ha tenido con el puerto y con lo que has pagado, saca información interesante. ¿Interesante cuánto? Vamos a verlo. Para ello, hacemos una predicción, le pasamos los datos nuevos de test con los que no ha entrenado, que no ha visto nunca, y que diga si la gente ha sobrevivido o no. Y creamos unas cuantas métricas, como una matriz de contingencia que vamos a ver. Pues cuando el árbol ha predicho que la gente no sobrevive, ha acertado 152 veces. Y además ha fallado 43. Y cuando ha dicho que la gente sí que sobrevive, ha fallado 13 veces y ha acertado 60. No está mal, pero el no está mal no vale. Lo que nos hace falta son métricas. Cuando se hace clasificación binaria, hay una métrica muy útil que se llama la puntuación F, que une dos métricas a su vez que se llaman precisión y recall, que en general lo que te miden es la bondad de la predicción. Que no se, por ejemplo, que no diga siempre que sí, porque si dice siempre que sí, efectivamente vas a capturar todas las veces que la gente sí que sobrevive, pero eso no te sirve de nada, porque te dirá que sí que sobrevive todo el mundo. Y al contrario, que no te diga siempre que no. Por lo mismo, capturarías toda la gente que no ha sobrevivido, pero no tendríamos un modelo que sería un mono diciendo sí o no. Entonces, la puntuación F lo que hace es ponderar ambas cosas y asegurarse de que no hagas trampas de ese tipo. Va de 0 a 1 y si es 1 es perfecto y si es 0 es muy malo. Pues bien, nuestra puntuación F de nuestro modelo es 0,68. No está mal, es muy mejorable. No hay que confundir
0,68 con que haya predicho bien el 68% de los casos. Eso es otra métrica que se llama accuracy, que si la calculamos, bueno, está calculada, si la miramos es 79. Esto sí, ha predicho bien el 79% de los casos. Esto sin preocuparnos de si el árbol estaba sobreajustado, si tenía que bajar más o menos. Es una buena cifra de partida. Bueno, como curiosidad, en Kaggle, en esta competición, mucha gente tiene un 100%, porque es un dataset relativamente sencillo del que se puede sacar mucha información. El segundo ejemplo que vamos a hacer es una regresión lineal. Si recordáis, antes hemos hecho una para predecir la edad, vamos a revisitarla, pero solo utilizando si la gente sobrevivió o no y la clase en la que viajaban. Como vais a ver, y imagino que podréis imaginar, es una regresión malísima, pero me sirve para comentar ciertas cosas. Si hacemos la regresión, os voy a enseñar un dato que debería ya saltar muchas alarmas. Si miramos la cantidad de cifras distintas que ha predicho la regresión, no os quedéis con los números, son 6 cifras distintas. O sea, solo ha predicho 6 edades distintas. No tiene sentido pensar que de todos nuestros pasajeros tengan 6 edades distintas. ¿Por qué es esto? Porque si miramos el modelo creado, lo que tiene son un intercept, que es un número de base, o sea, de primeras, él calcula que la gente va a tener 43 años, y luego, si sobrevive, le resta 6 años, tiene sentido pensar que si sobrevives vas a ser más joven. Si es de segunda, le resta 9 años, y si es de tercera, le resta 17 años. Con lo cual, el espectro de valores posibles que van a salir de nuestro modelo es muy limitado. Son 6 valores posibles, ya lo habéis visto. Si pintásemos en una gráfica en el eje X nuestras predicciones y en el eje Y los valores reales, en una regresión lineal lo que esperamos es que la recta que sale sea una recta de 45 grados, la bisectriz del primer cuadrante, porque estaría ajustándolo perfectamente. Si miramos lo que nos sale a nosotros, son columnas. Son los 6 valores posibles. Tiene sentido con lo que estamos comentando, no es una regresión buena. Esto es lo que pasa cuando haces una regresión con variables categóricas y además de pocos niveles. En general, si tienes variables categóricas, solo vas a tener columnas. Pero si además tienes pocos niveles, vas a tener muy pocas columnas, lo cual es un ajuste muy malo. Si ahora le añadimos a nuestra regresión el sexo de la gente, lo que pagaron y dónde se embarcaron, fijaos, solo estamos añadiendo una variable continua. Estamos añadiendo unas cuantas más categóricas, con lo cual van a aparecer más columnas. Pero estamos añadiendo una continua. Pues el efecto es que además, primero, predecimos 179 valores distintos, no 6. Ya es algo, no sabemos si los valores son buenos o malos, pero ya está funcionando más como debería funcionar una regresión lineal. Si miramos los coeficientes, pues en realidad tampoco han influido mucho los nuevos. Lo que ha pagado la gente tiene un 0,01 en p-valor, algo está influyendo, pero tampoco mucho. Dónde se embarcaron no influye en nada. Y si la persona era hombre o mujer, tampoco influye mucho. Encaja con lo que hemos visto antes, con lo cual vamos bien. Vamos bien en cuanto a las conclusiones, no a que el modelo sea bueno, que vamos a ver que tampoco es efectivamente muy bueno. Si ahora pintamos la misma gráfica que acabamos de hacer, la de las columnas, fijaos cómo cambia. Una vez más, no es una recta, no es un ajuste bueno para nada, pero de tener 6 columnas, cuando añades el precio del ticket, como es una variable numérica, de repente las columnas se separan. Repito, si el ajuste fuera bueno, esto sería una recta así. El ajuste no es bueno. Probablemente sea mejor que antes, porque el de antes era muy malo. Pero más que predecir correctamente la edad, lo que me interesaba era dar un poco de insight sobre por qué una regresión lineal con variables categóricas no va a funcionarte bien en general. Por último, vamos a hacer un ejemplo de clustering. Este ejemplo es el mejor caso de lo que os comenté hace un rato, de que R tiene paquetes de todo. El método típico de clustering es un método que se llama k-means, que solo sirve con variables numéricas. Nuestro caso, nuestro dataset es mixto. Tenemos numéricas y categóricas, con lo cual no podía utilizar ese método. Yo clustering tampoco había hecho muchas veces. Dije, bueno, vamos a ver qué métodos hay. Pues tardé 10 minutos en encontrar un paquete de R que calculaba matrices de distancia para hacer clustering en datos mixtos y otros 10 minutos en encontrar un método de clustering que hacía clustering sobre datos mixtos.
Eso tiene la parte buena de que tenemos método para hacerlo y la parte mala de que este método no lo he utilizado nunca. Entonces es posible que algún insight o algún proceso que haga no sea del todo correcto. No pensé, o sea, no toméis mi palabra aquí como ley por si acaso. Entonces creamos la matriz de distancias y me acabo de machacar las variables que tenía. El único problema que tiene es que tarda bastante, pero bueno, os voy contando mientras lo que está haciendo. Los métodos de clustering, la mayoría, tienen un problema, entre comillas. Es que le tienes que especificar tú el número de clusters que quieres. A mí eso se me hace muy antinatural. Si lo que quiero es que me agrupes mi dataset en distintos grupos para saber qué grupos siguen o poder extraer información de eso, si supiesen cuántos grupos se separan, no tendría que hacer clustering. Ahora bien, hay maneras de solucionar esto. En la mayoría de métodos de clustering hay alguna métrica que se extrae, cada una es distinta porque cada una hace cosas distintas, que se llama bondad del ajuste, bueno, o que representa la bondad del ajuste, es decir, si está bien separado tu dataset en ese número de grupos. Puede ser, por ejemplo, en k-means la distancia que existe intergrupo, para saber si está condensado, y la distancia que existe intergrupo, porque lo que nos interesa al final es que nuestros grupos estén muy condensados y muy separados cada uno de otro, para que estén bien diferenciados. Entonces, si pintas eso, si pintas la bondad del ajuste en función del número de grupos que tienes, en k-means al menos, aquí veremos que no, y espero que no me esté colando al hacerlo también, en k-means lo que suele pasar es que tienes una casi recta con mucha pendiente y de repente un codo. Y la pendiente baja muchísimo y la bondad del ajuste pasa a crecer muy poco. Si lo entiendo bien, eso lo que quiere decir es que cuando tienes una pendiente muy alta estás capturando la variabilidad real de tu dataset y cuando pasas al codo estás empezando a capturar ruido. No estás capturando la información que de verdad te interesa. Entonces, normalmente, cuando haces esto, te sueles quedar con el número de clusters en el codo, porque asumimos que es el valor óptimo. En nuestro caso, yo estoy haciendo de 2 grupos a 15 para probar. Alguien me podría decir, bueno, ¿por qué no has hecho hasta más? Hice de 2 hasta 30, pero ya bajaba muchísimo, con lo cual nos quedamos de 2 a 15 y me sirve para decir lo que os quería comentar, y es, aunque en este caso no tenemos un codo, tenemos un máximo y de repente un bajón, y si alguien puede estar preocupado porque aquí vuelve a subir, no vuelve a subir, en realidad baja hasta 30, hasta una bondad malísima. Siguiendo un tipo de planteamiento similar al que os acabo de hacer, que aquí es donde no tengo seguridad de si es correcto, vamos a quedarnos con 12 grupos e intentar ver qué ha hecho con esos grupos. Pues si ahora nos quedamos con el mejor modelo y le añadimos una columna a nuestro dataset que sea en qué grupo están, en qué clúster están, vamos a explorar los resultados. Bueno, si miramos por clase los grupos que hay, la cosa, pues hombre, es compleja. Tenemos un grupo que es prácticamente la mitad de gente de tercera, este grupo está muy claro. Prácticamente toda la gente de segunda clase está en otro grupo, eso también es bueno. En primera tenemos 4 grupos distintos. Ahora, hay grupos que, bueno, en tercera también tenemos un solo grupo, pero no dice mucho esta gráfica. Sí, más o menos sabemos cómo está dividiendo, pero tampoco vamos a extraer mucho insight. Si separamos por sexo, además, pues también podemos ver que está capturando variabilidad en segunda clase, por ejemplo. Los hombres de segunda son los que están en este grupo azul y las mujeres de segunda son los que están en un grupo azul más oscuro. También está dividiendo por sexo los dos tipos de gente, perdón, los dos tipos. Dentro de la primera clase está creando 2 grupos para cada sexo, con lo cual parece que va bien. Habría que ver, imagino, si estos 2 y estos 2 son gente que ha sobrevivido y que no ha sobrevivido. Porque al final, asumiendo que lo que nos importe es si la gente sobrevive o no, lo que nos interesa del clustering es saber si eso nos ayuda a predecir si la gente sobrevive o no. Si hacemos una tabla, a ver, de los grupos y si sobreviven o no, sí que vemos que algo de información está capturando. Por ejemplo, en el segundo grupo
solo muere una persona de 51. Bien, tenemos un grupo que sabemos claramente que ha sobrevivido. En el grupo 7 pasa exactamente lo mismo, bueno, parecido. Solo mueren 6 personas de 67. Hay grupos que están más o menos iguales, bueno, más o menos iguales no, pero que tienen una proporción, pero esto se va a ver más claro si lo miramos gráficamente. Esta gráfica no la tenéis, la he añadido, pero bueno, es muy sencilla. Y esto es lo que pasa cuando la añades, que no haces la gráfica que querías. Pero si le añadimos aquí esto... Ahora sí. Estos son los porcentajes de gente que sobrevive o no en función de cada clúster. Esto podría haberlo hecho más bonito y ordenarlo, pero bueno, es lo que tiene la improvisación. Vemos perfectamente que en los grupos 2, 4, 7 y 10, la mayoría de gente sobrevive. Y al contrario, en los grupos 1, 5, 8 y en menor medida en los 11 y 12, la gente no sobrevive. Por tanto, sí que está capturando información interesante. No ha sido una decisión de los 12 grupos muy mala. De aquí, por supuesto, se podría obtener mucho más insight, intentar ver si lo está viviendo por otras variables, pero bueno, por ahora nos vamos a quedar aquí, que llevó muchísimo más tiempo del que esperaba. Y esto ha sido todo. Espero que se haya entendido y que hayáis aprendido mucho. Muchas gracias.